¿Alguna vez les ha pasado que tienen una gran lista de números reales, pero Excel lo toma por texto y necesitamos que éste lo tome como número? Al ver esto, le contamos que Excel tiene una función llamada valor como solución a este inconveniente. La función valor en Excel es una función de la categoría texto. Esta función tiene un funcionamiento muy sencillo, pero que nos salvará en más de una ocasión. La función valor suele utilizarse a menudo cuando disponemos de celdas o un listado de celdas que provienen de fuentes externas y que contienen cadenas de texto que representan números, aunque no son considerados valores numéricos para Excel. De esta forma, si por ejemplo intentamos sumar dichos valores, veremos que el resultado es cero, dado que Excel no interpreta los valores como números sino como textos a sumar. La función valor nos permite entonces convertir dichos valores a números para poder sumarlos de forma correcta. Existe infinidad de ejemplos en los cuales podríamos darle uso a esta función. Uno de los más comunes es cuando importamos información desde una base de datos o cuando hacemos un copy-paste desde una página web a Excel, o más simplemente aún cuando generamos algún tipo de reporte desde nuestro sistema administrativo. Una manera fácil de identificar cuando los datos son tratados como texto es cuando los montos aparecen alineados a la izquierda y con un indicador de color verde en la parte superior izquierda de la celda. Y otra de las características y más notable es cuando con estos valores queramos realizar operaciones aritméticas y es prácticamente imposible. La función valor o fórmula valor la usaremos para convertir un texto en número, o mejor dicho, una representación en texto de un número. Es decir, podemos convertir en formato numérico un número introducido como texto. Este texto puede ser un número con formato de texto claro, una fecha u hora que Excel reconozca o una referencia a una celda que contenga el texto. Esta función contiene un solo argumento obligatorio que define la celda objetivo a evaluar por la función. La sintaxis de la función es la siguiente: el signo igual seguido del nombre de la función, valor, y entre paréntesis el argumento texto. El argumento texto es obligatorio. Es el texto que si lo escribimos debe ir entre comillas, o una referencia a una celda que contiene el texto que deseamos convertir. Son los datos de textos que representan un número introducido manualmente o incluido en la celda a la que hacemos referencia. El texto puede estar en cualquiera de los formatos de número, fecha u hora constantes reconocidos por Microsoft Excel. Si el texto no está en uno de estos formatos, la función valor devuelve el mensaje de error michi_valor o michi_value. Por lo general, no es necesario usar la función valor en las fórmulas, ya que Excel convierte el texto en números automáticamente. Esta función se proporciona por motivos de compatibilidad con otros programas para hojas de cálculo. Podemos reconocer que Excel no está tomando el número escrito como un número real cuando sale la pestaña verde en la esquina superior izquierda de la celda, o cuando el texto queda alineado a la izquierda, como podemos observar en la celda B2. Si necesitamos convertir el número introducido como texto a formato numérico, utilizando la función valor podemos realizarlo, donde la celda que contiene el texto es el argumento texto. Por eso, entre paréntesis, colocamos B2 y como resultado obtenemos el mismo número con formato numérico. Como sabemos, los datos con un formato numérico se alinean a la derecha por defecto. A continuación, veremos algunos ejemplos de su uso real de la función valor. Puede que en ocasiones tengamos los números almacenados como texto. En la celda B3 se ha guardado el valor de un número, pero con formato de texto como podemos apreciar. Es decir, para Excel esto es un texto. Este texto tenemos que convertirlo en número para poder utilizarlo. En la celda B5, utilizando la función, conseguiremos modificar este valor de la celda B3 con la citada función. Primero seleccionamos la celda
B5, haciendo clic sobre ella, porque es aquí donde deseamos obtener el resultado. Luego, clic al botón o al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula, o también podemos presionar la combinación de teclas Shift F3 o cualquier otro método explicado también en lecciones anteriores para insertar una función. Del cuadro de diálogo de insertar una función, seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función, que en este caso es texto. Luego de la lista seleccionar una función, ubicamos la función valor. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. A continuación, introducimos el argumento requerido. En texto, escribimos el nombre de la celda que contiene el número con formato de texto, o podemos hacer clic a la celda para hacer referencia. En este caso haremos clic a la celda B3 que contiene el dato. Y para finalizar, clic al botón aceptar. Excel nos devuelve el mismo número como podemos observar, pero con formato numérico. En la siguiente hoja de cálculo, ejemplo 2, tenemos en la celda H4 el resultado de extraer del lado derecho del texto de la celda B4 los últimos 5 caracteres. Podemos observar que representan un número, pero Excel los está tomando como texto. Para convertirlos a un número real, utilizaremos la función valor. En la celda I4, insertaremos la función valor para realizarlo. Después de seleccionar la celda donde deseamos obtener el resultado, clic al icono FX para insertar función. Luego, doble clic sobre la función valor. En el argumento texto, ingresaremos la celda que contiene el número con formato de texto que deseamos convertir a número. En este ejemplo se encuentra en la celda H4. Hacemos clic a la celda o también podemos escribir directamente el nombre de la celda. Y para terminar, clic al botón aceptar. Excel nos devuelve el número con el formato numérico, con el cual podremos trabajar para realizar operaciones futuras. Podemos visualizar la diferencia que cuando lo trata como texto siempre lo alinea a la izquierda y en ocasiones aparece en la esquina superior una flechita verde. En cambio, cuando lo trata como número lo va a alinear a la derecha. Después de obtener el primer resultado, con el controlador de relleno podemos completar el resto de los datos, simplemente haciendo doble clic sobre el controlador de relleno que se ubica en la esquina inferior derecha de la celda activa, o si no, presionando y jalando hacia abajo. De esta forma podemos utilizar la función valor en Excel y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones.